El presupuesto para obras de prevención son 1.000 millones de soles. 1.000 millones, Okay, perdón. 1.000 millones de soles. Ok, ahora, lo primero que se tiene que hacer es elaborar los estudios a nivel definitivo, ¿no? Lo que llamamos el expediente técnico. ¿Ok? Hasta ahora, no vemos, más que por ahí algunos tibios avances por ahí de algún congresista, no vemos mucho avance en este aspecto, ¿no? Aquí habría que consultarlo obviamente al órgano competente, o sea, la municipalidad, qué avances tiene en este tema, porque lo primero que se tiene que hacer es definir cuáles van a ser los alcances del proyecto. Como es un proyecto tan grande, tal vez se plantee en etapas, ¿no? Habrá una primera, segunda, tercera etapa. Tal vez es una idea, ¿no? Y la primera etapa, tratar de comprometer algo de este presupuesto que está para obras de prevención, ¿no? Porque es un proyecto inmenso. O sea, saber cuánto va a costar ese proyecto, ahorita estaríamos un poco adelantándonos, pero lo que sí tendría primero que plasmarse los estudios, así es, ¿no? Es complicado, habría que ver primero cuál es el presupuesto, ¿no? Claro. Para ver si que se puede financiar, digamos, íntegramente o hay un financiamiento por partes, entonces habrá pues unas licitaciones por partes, se habrá Pero por debería etapas. tomarse como primer punto de prevención. Por supuesto, ¿No? esa Claro es una que obra sí. de prevención tal cual, ¿no? Tendría primero que definirse cuáles son los alcances del estudio, ¿no? Eso todavía no hay, o al menos no tenemos conocimiento de qué avances hay. Tiene que hacerse primero el estudio preliminar y luego tiene que aterrizarse en la elaboración del expediente técnico final, que determinará cuánto cuesta la obra. Mientras no exista ese estudio, son especulaciones, son estimaciones que se pueden hacer, ¿no? Pero ¿Y más que eso no cuán hay. lejos estamos de que se pueda hacer realidad? Esperemos que ya las autoridades tomen conciencia y por lo menos se pongan de acuerdo, ¿no? Se pongan de acuerdo y puedan sentarse sobre una mesa, trabajar conjuntamente y poder determinar, poder elaborar este estudio, ¿no? Que es tan importante para Y si Chiclayo. para elaborar ese estudio también tendría, si es que se puede, o creo que sí, involucrarse el alcalde, ¿no? Y algunas autoridades que no tengan un cargo tan fuerte, pero que puedan involucrarse y que puedan conocer su zona, pongamos, ¿no? Su sector, su distrito. Justamente, ¿quién debe convocar? El líder de la región es el presidente regional o gobernador regional, como lo quiera llamar, y los alcaldes provinciales o distritales. Ellos son los auténticos Conocen representantes de sus localidad. jurisdicciones. Ellos deberían juntarse, nombrar tal vez, convocar a entidades como el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Abogados, el Colegio de Ingenieros, ¿no? Entidades que puedan dar el soporte técnico legal y ver el mejor mecanismo para poder elaborar este estudio. Obviamente en coordinación con el Ministerio de Vivienda, en coordinación con Proinversión, porque tal vez por ahí tenga que haber algún componente de promover la inversión privada, ¿verdad? Tiene que haber algún componente también de relaciones internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Entonces, esa triangulación, ¿quién la hace? La hacen las autoridades, que en teoría tienen la capacidad de hacer ese tipo de gestiones. El problema es cuando hay desinterés, cuando simplemente ya estamos en un año preelectoral, cuando no es parte de su agenda, no es prioridad y ya les queda poco tiempo para que se vayan. Eso es inadmisible, ¿no? Aquí no podemos perder tiempo. Ya han pasado medio año desde el tema de las lluvias, Fenómeno. el tema de ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos avanzado? Sería una buena pregunta para las autoridades políticas, ¿no? Sí, incluso hace poco tuvimos la visita de la presidenta del tema de vivienda, ¿no? Y estuvo haciendo una campaña, Leonardo Ortiz, y bastantes fueron sus quejas, ¿no? De los pobladores, porque hay zonas todavía en el distrito leonardino, el Coliseo, hablemos, ¿no? Donde familias enteras están viviendo todavía en carpas. Ya ha pasado más de medio año del fenómeno y siguen en esta respuesta que fue inmediata, porque tenían que salir del momento, porque no podía vivir familias enteras en las calles, obviamente, pero ya pasaron más de 6 meses. Entonces, la incomodidad se notó en ese momento cuando visitó nuestra ciudad. Y todo el mundo decía, no, ya pasaron 6 meses, ya, ¿cuál es su segundo plan? Ya tienen el plan de reconstrucción y nosotros como familias, ¿qué está pasando? Seguimos en carpas, seguimos con nuestros hijos viviendo pues de lo que nos da el vecino, el otro vecino, haciendo olla común. Y hubo bastante malestar, entonces todavía estamos hablando que estamos viviendo prácticamente en la etapa de respuesta inmediata. Es inadmisible, no podemos estar en esa situación, ¿no? Definitivamente esa es parte de la ineficiencia en todo el sentido de la palabra del Estado, ¿no? No podemos seguir estando en esa situación. O sea, imagínense, han pasado 6 meses y están viviendo en las mismas condiciones, ¿no? Y últimamente hay unas pequeñas lluvias que asustan, pues, ¿no? Porque Sí. cualquier momento puede darse una lluvia fuerte y imagínate, volvemos a estar en las mismas, ¿no? Porque todavía estamos en una respuesta, pues, inmediata, por decirlo así, pero con lentitud. Sí, aquí hay mucha, digamos,
tú lo has dicho, ¿no? Hay mucha lentitud por parte de las autoridades. No se nota mucha acción, mucho involucramiento. Pero eso también, como tú dices, es por falta de tener presión. Si yo soy del gobierno de mi localidad, soy persona que puede mover y presionar al gobierno central con el tema de reconstrucción, de que ya se empiecen los trabajos, tengo que hacerlo, pues, ¿no? Porque decimos, ¿no? Lentitud, falta de interés, pero nosotros también tenemos que ver, o sea, hablemos de las autoridades, me pongo en el hecho de ser una autoridad, yo también tengo que moverlo, ¿no? O sea, tengo que ver qué hago para que haya respuesta rápida. Por supuesto. ¿Cuántas veces a ver, la pregunta es, ¿cuántas veces se han reunido los alcaldes, el gobernador regional, los representantes de los colegios profesionales, los congresistas, ¿verdad? La sociedad civil, ¿cuántas veces? Todos íntegramente, estoy seguro que ninguna. Entonces, cada uno se reúne por su parte, cada uno trata de enfocar el problema de su punto de vista, que no necesariamente es el más adecuado. Hay mucha política dentro del... Esto es un tema técnico, ¿no? Acá está la política y debajo está el tema técnico, no debe ser así, debería ser al inverso. Entonces, el día que por lo menos existan autoridades que convoquen, que lideren y que efectivamente lleguen a un entendimiento, a un consenso, tendremos resultados. De lo contrario, vamos a seguir en lo mismo, improvisando, uno tal vez tratando de hacer algo, el otro tratando de por lo de hacer tal vez algo menos, algo más, en fin. O sea, cada uno trabaja... Limpiando mi vereda y que el vecino se siga fastidiando con su basura. Algo así, ¿no? Algo así. Los Entonces, ejemplos son simples. Por ahí no va esto. Y eso responde también a que el Perú es un país que pocamente planifica, ¿no? En planificación no tenemos absolutamente nada. Entonces, si no tenemos una planificación con indicadores en el corto, mediano y largo plazo, ¿qué resultados queremos de aquí a 10, 15 años, ¿no? Y hablando de prevención, hace poco se han registrado terribles terremotos en México, los huracanes, ¿no? En Estados Unidos. Las pérdidas han sido, porque obviamente pues tiene que haber como cualquier fenómeno, pero para la estadística de cómo se ha dado el terremoto, pongamos en México, las pérdidas tanto materiales y humanas son bajísimas. Si eso ocurre en nuestro país, pues, la mitad del Perú tengo por seguro que desaparece. Mira, ya que tocas el tema, yo justamente con un amigo más hicimos nuestra tesis, se llamó Riesgo Sísmico del Centro Histórico de Chiclayo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Chiclayo tiene un suelo no muy bueno, tiene un suelo flexible o blando que se le llama, ¿ok? Y lo que, digamos, hace de que la situación sea un poco más complicada es de que las estructuras de las edificaciones son informales. Entonces, al ser informales son vulnerables. Y cuando ocurra un sismo, por la alta vulnerabilidad de esas edificaciones, por ser de autoconstrucción, sin dirección técnica, sin plano de estructuras, y que es parte del 70% de la informalidad del país, vamos a tener daños no solamente materiales, sino pérdida de vidas innumerables. El centro de Chiclayo tiene calles demasiado estrechas, pegadas, y tú ves que son casas antiguas, pero hay unos tremendos edificios que no sé de qué forma los han sacado, pero tú los ves, ¿no? Bien puestos, por decirlo así, por afuera, como se dice, ¿no? Pero las casas del centro son casas antiguas, ¿no? O sea, de alguna manera, si te deseas hacer algún negocio comercial, caer todo, ¿no? Pero no, vemos que ya lo ven bonito, el primer piso, siendo una casa antigua, construyo, y todo es demasiado pegado. O sea, si tú te encuentras en el centro, en un sismo de tal magnitud como el de México, ten por seguro que no sales vivo del centro de Chiclayo. En el estudio que hicimos en el año 2008, el 60% de edificaciones eran adobe. Casi el 25% albañilería y el saldo era concreto armado. Entonces, evidentemente, la mayoría de estructuras antiguas, que es el adobe es un material frágil que no tiene ductilidad, no tiene capacidad para deformarse. Tanto para el agua como para el sismo. Van a fallar y lamentablemente van a matar a mucha gente, ¿no? Sí. A la gente no la va a matar el sismo, la va a matar las estructuras. Claro, la falta de organización, de construcción, de prevención, porque también tiene que ver eso nosotros, ¿no? Yo como ciudadana que deseo construir, y no por hacerlo rápido porque me urge tener mi casa o porque necesito hacerlo para alquilarla de repente, lo voy a hacer a la deriva, porque tenemos que pensar en futuro siempre, en cualquier tema, negocio, casa, prevención de localidades, todo se tiene que pensar a futuro, porque nada está para 1 año ni 2 años, siempre es a largo plazo, ¿no? Así es, y aquí se combinan dos componentes, ¿no? El peligro sísmico, que es propio de la zona, que de por sí ya tenemos un peligro mediano a alto porque estamos en un suelo no muy bueno, y
aparte del peligro, súmale la vulnerabilidad de las estructuras, que es una vulnerabilidad alta. Entonces, el riesgo sísmico es alto. Es alto. Por lo tanto, ante un evento sísmico, en algún momento vamos a tener cuantiosas pérdidas humanas, lamentablemente. Ojalá no se dé y si es que se da en algún momento estemos preparados. Esperemos que sí. Ingeniero Orbegoso, un gusto tenerlo en Hoy Noticias. Gracias por un poco enfocarnos, explicarnos y esperamos que sirva de algo, sobre todo en las autoridades, ¿no? Para que tomen cartas en el asunto y den presión, ¿no? Para conseguir algo, por lo menos, si ya no se consiguió en el presupuesto, por lo menos lo que tenemos ya dentro del presupuesto sea un poco más para prevención y no para mejorar, sí, ¿no? Pero pensando en futuro siempre. Y pensando en futuro es prevención principalmente. Por supuesto, esperemos que los presupuestos en principio se ejecute, ¿no? Eso es lo mínimo que esperamos, que lo que nos han asignado se ejecute íntegramente, ¿correcto? Y después, bueno, ya esta cultura de prevención es un tema ya más macro, ¿no? Es un tema de educación, es un tema de la casa, es un tema de cultura, de principios, etcétera. Es más complicado, pero bueno, por lo menos esperemos que las autoridades tomen acción y esperemos pues autoridades más dinámicas, más predispuestas a poder... Todo el presupuesto sea netamente para la reconstrucción. Ni un sol queremos escuchar por ahí que esté destinado a otro tipo de cosas o a otro tipo, o lleguen a otros destinos, como suele pasar lamentablemente. Lamentablemente, sí. Te agradezco por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Tendremos otra oportunidad para seguir conversando de ese tema muy interesante. Vamos a hacer nuestra pausa. Retornamos con más. No se mueva.